políticos y económicos y de ciertos derechos culturales de primer orden, sigue siendo la peor de todo el hemisferio occidental. En los últimos 6 años, el gobierno ha adoptado una táctica de represión política de bajo perfil sobre la base de arrestos sistemáticos por varias horas o pocos días, amenazas y otras formas de hostigamiento contra los activistas de la oposición. A título puramente muestral, podemos informar que solamente en los primeros 7 meses del 2009, nuestra comisión ha podido confirmar la detención de al menos 532 personas disidentes, pero estamos seguros de que la cifra real fue mucho mayor. Condenados por motivos políticos. 4. A propósito de estas breves valoraciones, aprovechamos para adjuntar nuestra más reciente lista parcial de sancionados o procesados por motivos políticos, que reúne los nombres de 208 prisioneros y algunos sancionados bajo licencia extrapenal, lo cual representa un aumento en comparación con los 205 casos documentados a fines de enero del 2009. 5. Este aumento en el total de personas bajo condenas por razones políticas significa un repunte negativo que contrasta con la tendencia dominante en las últimas 2 décadas, cual ha sido la gradual, pero sostenida disminución del total de ciudadanos condenados por motivos políticos. 6. El hecho de que no haya disminuido el total de presos políticos refleja la situación de parálisis e indiferencia del gobierno de Cuba ante la urgente necesidad de poner fin al presidio político en la isla. Con lo cual, también estaría respondiendo positivamente a las múltiples exhortaciones internacionales que recibe a este respecto. 7. Entre los numerosos casos de nuevos presos políticos encarcelados durante el primer semestre del 2009, alrededor de 10, destacan los conocidos opositores José Díaz Silva, Ernesto Díaz Esquivel y el médico Darcy Ferrer Ramírez, quienes permanecen internados en prisiones de alta seguridad, al igual que la inmensa mayoría de los demás encarcelados por razones políticas, los llamados delitos contra el Estado. Prisioneros de conciencia. 8. punto. El gobierno de Cuba sigue ocupando el deshonroso primer lugar mundial por el número de prisioneros de conciencia adoptados por Amnistía Internacional. En el momento de redactar este informe, continuaban cumpliendo condenas un total de 65 presos de conciencia, conocidos también como presos de opinión. En esta categoría, el total de condenados disminuyó en una persona debido a la liberación y salida del país del abogado disidente Mario Enrique Mayo, quien estaba condenado a 20 años de prisión, pero recibió una licencia extrapenal por enfermedad en diciembre del 2005. Criminalización de derechos fundamentales. No apreciamos una perspectiva de cambio positivos, al menos a corto plazo, en cuanto a la pésima situación de los derechos civiles, políticos y económicos que prevalece en Cuba. Durante los últimos 3 años de sucesión y cambios burocráticos, no se ha introducido ninguna mejora en ese campo, y ello pone de relieve el carácter esencialmente continuista del proceso sucesorio. El vigente Código Penal de naturaleza stalinista continúa criminalizando el ejercicio de elementales derechos civiles, políticos y económicos, entre ellos los que consagran las libertades de asociación, opinión, reunión, prensa, información, movilidad dentro del país y hacia o desde el extranjero, manifestación, huelga, organización de sindicatos o partidos políticos legales, etcétera, etcétera. Derechos civiles y espionaje. Punto
11. La Declaración Universal de Derechos Humanos proscribe la injerencia en la vida privada, la correspondencia u otras formas de comunicación humana. El reciente caso que involucró al menos a un vicepresidente de la República, al ministro de Relaciones Exteriores y a otros altos cargos del partido Estado, constituye una muestra elocuente del grado de indefensión de los ciudadanos cubanos y la precariedad del respeto a sus derechos civiles. Si estos integrantes de la alta nomenclatura fueron sometidos a espionaje electrónico, presumiblemente sin orden judicial, como suele hacerse en casi todos los casos, ¿qué puede esperar la ciudadanía en cuanto a su derecho? A su derecho a que sea respetada su privacidad, domicilio, correspondencia y sus comunicaciones. Nuestra comisión estima que, aparte de otras formas de espionaje, cada día están intervenidos miles o decenas de miles de teléfonos en toda Cuba sin la autorización judicial, que es mandatoria en cualquier país civilizado. Una situación análoga prevalece en cuanto a la correspondencia ordinaria, especialmente la que tiene que ver con el extranjero. Los derechos humanos y las relaciones internacionales del gobierno de Cuba. Punto 13. Debido a que el gobierno de Cuba actúa como un verdadero paria internacional, todas las exhortaciones e iniciativas encaminadas a alentarle para que mejore la situación de derechos civiles, políticos y económicos han fracasado. 14. En el seno de la Unión Europea, debido a la pertinaz influencia del gobierno de España, sigue prevaleciendo una política de virtual apaciguamiento en relación con la dictadura totalitaria que impera en Cuba. Y el último punto, el 15. El movimiento de derechos humanos y pro-democracia al interior de Cuba necesita de una posición más enérgica de parte de la comunidad de naciones y fuerzas democráticas que se manifieste en una clara reclamación al gobierno de Cuba para que respete normas universalmente consagradas en materia de derechos civiles, políticos, económicos y culturales. Elizardo Sánchez Santa Cruz, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Couso. La primera sesión de nuestro seminario, Los actores pro democracia en la sociedad civil y la situación de los derechos humanos en Cuba, concluye de esta manera, pero no sin antes un punto final muy importante para todos y seguramente interesante. Contaremos con la presentación del documental Bajo el cielo cubano, el trabajador y sus derechos, un cortometraje de 29 minutos que será presentado a continuación antes de pasar al almuerzo. Les recuerdo que tengan sus teléfonos móviles apagados, por favor, y sus computadoras en el modo de silencio. Sí, por favor. Se trata, en sus carpetas tienen un formulario que nos enviaron los creadores del documental para que dejen escritas sus opiniones. Nos pueden entregar a nosotros las opiniones que tengan sobre el documental. Dentro de las carpetas tienen los papeles, los formularios. Al finalizar el documental les pido que bajen al comedor, un piso abajo, donde se sirve el desayuno, y estaremos de regreso aquí a la 1 de la tarde. Muchísimas gracias.